Bienvenidos a Cibeles, podcast de humanidades. El día de hoy conversaremos sobre la filosofía y los niños y de cómo una disciplina que tradicionalmente asociamos a la madurez puede desarrollarse y expandirse desde la infancia. Para ello, contaremos con la presencia de José Luis da Silva, secretario de Investigación y Transferencia de la Universidad Católica Andrés Bello y profesor de la misma casa de estudios, y María Rodríguez, profesora investigadora del Instituto de Estudios en Humanidades de la Universidad Católica Andrés Bello, miembro ordinario del Consejo Internacional de Investigación Filosófica con Niños e investigadora asociada a la Cátedra UNESCO de la Universidad de Nantes. Filosofía con niños, qué broma, ¿no? Fíjate, ¿qué se le ocurre a un niño si no dice el término filosofía? Algo profundo, ajeno a ellos, porque principalmente se suele pensar que solamente los adultos pueden ser filósofos. Es más, se tiene esa figura de Sócrates como que el viejito que filosofa. ¿Y a quién se le puede ocurrir que los niños pueden hacer filosofía? Y aparte un viejito feo, como Sócrates. Pero fíjate, no solamente eso que dice que es muy importante, yo pienso que cuántas veces habrá escuchado a esos chiquillos la palabra filosofía en su casa, en el almuerzo o en la cena, o escuchar por la tele, este está filosofando, o qué filosofía es esta, o si va a una tienda y escucha, esta es la filosofía de esta tienda o de esta empresa. Exactamente qué tipo de cosas puede pensar un niño cuando uno le habla del término es muy interesante, por lo cual es retador para un profesor o una profesora en una aula de clase con infantes hablar de esta filosofía. Quizás lo primero que toca hacer con ello es que no se entiende por filosofía tanto en la vía pública como en la academia, porque ni una cosa ni la otra. Sin embargo, cuando tú le dices así, yendo a las raíces de la palabra, filosofía, amor a la sabiduría, entonces a mí me ha tocado que cuando les explico eso a algunos niños me dicen, bueno, pero entonces yo soy filósofo porque yo amo la sabiduría. Entonces, bueno, claro que hay que entender determinado tipo de sabiduría porque no es la misma sabiduría de las matemáticas, de las ciencias duras, incluso de ciertas ciencias humanas, sino específicamente de la filosofía, pero es un tipo de sabiduría que ellos pueden manejar muy bien. Claro, totalmente de acuerdo contigo, y creo que ese chiquillo que te respondió tenía toda la razón. Todos los chiquillos y no tan chiquillos pueden ser filósofos y filósofas. Lo que pasa es que quizás por las técnicas, por las discusiones por lo pronto elaboradas, sofisticadas, termina generando un corpus de conocimiento que genera especialidades. Pero si nos reparamos bien, todo lo que se han dedicado a la filosofía, todo lo que han escrito filosofía de manera seria, piensan que cualquier persona puede leerlos, puede discutir, porque realmente lo que tocan son temas que le incumbe a la persona, a cualquier persona. Para mí es algo muy interesante, Sócrates, una ilustración, un sujeto muy importante, emblemático, pero resulta en el mundo moderno muy significativo que alguien como Descartes, que rompe la estructura tradicional un tanto técnica de la escolástica, que requería cierta elaboración, cierto adiestramiento, cierta capacidad de seguir los hilos de los silogismos, solamente le pide al lector que tenga sentido común. Ese sentido común, con un poco de orden, le va a permitir hacer preguntas filosóficas y sugerentes respuestas de filosofía. Es decir, Descartes estaría contento con este chiquillo que te dijo, yo hago filosofía. Puedo ser filósofo porque esto me gusta discurrir, me gusta pensar, me gusta escuchar y ser escuchado, me gusta de alguna manera darle la vuelta a aquello que para mí es una duda, porque así como la filosofía para cierta tradición y cierto modo de ser vista en la tradición es amor a, también tiene que ver con cosas como la curiosidad, a pesar que no por ser curioso ser filósofo. Exacto.
Exacto. Lo que pasa es que fíjate, José Luis, nosotros tenemos que ser medios aristotélicos en este proyecto, porque hay que buscar el justo medio en el sentido de que ni vamos a formar a niñitos filosofitos doctos, así súper instruidos en todo lo que es la historia de la filosofía, pero tampoco es un bochinche en el que se improvisa solamente y que no hay como una secuencia de aprendizaje bien pensada. Por todo lo que hemos hablado, nosotros estamos buscando un término medio, un justo medio entre lo estrictamente académico y lo que pudiera ser más infantil que filosofía, porque esa no es la intención. Nuestra intención es construir un puente entre la filosofía y la infancia que prácticamente regrese a los propósitos iniciales de la UNESCO, porque esto fue realizado, esto fue una iniciativa que tiene muchísimo tiempo, prácticamente desde 1946, porque ante toda la masacre del Holocausto, ante todas esas cosas tan inhumanas que ocurrieron, había que buscar una respuesta, una solución que a largo plazo permitiera formar una nueva generación de personas que no incurrieran en esa cuestión. Entonces, bueno, entre todos los expertos que se reunieron en París, no me recuerdo si en el 48 o en el 49, se estableció que la herramienta idónea era la filosofía. Una filosofía que había que enseñársela a los niños, pero ellos nunca establecieron cómo hacerlo, ni cuándo empezar, ni nada, sino que, bueno, lanzaron eso, la solución a la filosofía, y establecieron la necesidad de lo que llamaron enseñanza temprana de la filosofía. Que en nuestras conversaciones hemos dicho que más que enseñanza temprana de la filosofía, tienen que ser enseñanza temprana de la reflexión filosófica, precisamente porque nos vamos a instruir en filosofía. Por supuesto que tiene que haber algún nexo con la tradición filosófica, porque genera una estructura. O sea, los ejercicios filosóficos que estamos diseñando para los niños están relacionados a la historia de la filosofía necesariamente. Mencionamos a Platón, a Kant, a Descartes, como tú dijiste ahorita, a Kant. Esa es otra cosa, que yo he tenido la experiencia que a los niños no les gusta mucho Kant, porque como Kant dice... Tiene razón. Tiene razón, por supuesto que tiene razón, pero a mí me encanta Kant. Sin embargo, bueno, como Kant dice en el debate entre las facultades, la polémica entre las facultades, que están las facultades inferiores y las facultades superiores. Entonces, que una facultad como la filosofía nunca puede salir de la universidad, de los muros de la universidad, porque como genera muchas verdades, puede ocasionar muchos problemas en la sociedad civil, como quien dice, ¿no? Entonces, bueno, eso nos prohibiría prácticamente enseñárselo a los niños, porque los niños están fuera de la universidad. Por definición, un niño no está dentro de la universidad. Sin embargo, es hora de que los niños comiencen a ir a la universidad a aprender a reflexionar filosóficamente, precisamente para regresar a eso de que hay que formar una generación de personas con ética, que tengan esa conciencia de qué es lo que pasa cuando están diciendo las cosas, cuando están decidiendo, cuando están actuando. No sé, ¿qué te parece? No, totalmente de acuerdo. Fíjate, voy a agregar algo que tiene que ver con esa pretensión a mediados del siglo XX de pretender que la filosofía pudiera darnos luces, no soluciones, pero luces ante tanto descalabro y situaciones de extrema violencia que terminan hablando muy mal de lo que queremos unificar el concepto de humanismo, sentirnos de una manera humanos, ¿no? Porque toda esta violencia lo que hace ver es nuestra disposición a la deshumanización. Pero tomando dos ejemplos, porque hay un tercero que quiero poner en contexto a partir de lo que tú has dicho sobre qué es lo que se hace con niños o lo que se pretende hacer con niños o lo que siempre se ha pretendido hacer desde este postulado con niños en distintas partes del mundo, porque esto es algo que es global. Es que cuando nace la filosofía, nace, por lo menos históricamente, nace en el momento en que ya no hay sabiduría. Y filosofía no es más que el aprendiz
el aprendiz de aquello que olvidó o aquello que no sabe y está en vías de. Por eso es que muy elegantemente dice ama, porque claro, hoy suena normal que estemos en clase y los muchachos estén aburridos, tristes, terribles por estar en clase. Pero antes la gente decía, no, yo estoy contento de estar acá o de escuchar algo. Entonces esa disposición de querer conocer, querer ascender, era un modo muy curioso. Ese elemento está presente, ¿no? En esa condición desde el niño hasta el adulto, solo que en el niño uno lo que tiene que es estimularlo en el diálogo con el otro, su par y con el superior, que puede ser el guía y un familiar. El otro elemento que obviamente ayuda mucho a conectar con esa pretensión del siglo XX, de lo que quiere los derechos humanos, lo que quieren los organismos internacionales, tiene que ver con aquella lectura del texto de Kant. Lástima que a los niños no les gusta, el texto de Kant de ¿qué es la ilustración? En ese texto Kant, que lo lee, piensa que está delimitando su época, pero Kant lo que hace en ese texto es decir qué condiciones debe tener una época para llamarse ilustrada. Y tenemos el nombre ilustrada, civilizada, organizada, donde realmente los niveles de violencia no es que no existan, digamos, estén minimizados. Y él dice que gran parte de ello obedece a la disposición, al coraje de las personas de pensar por sí mismas, ¿no? Y parto de acá, que obviamente es una postura arriesgada de Kant, para decir que gran parte del ejercicio que se pretende hacer con niños, más que filosofía, es filosofar. Ahora, como bien dice María, ese filosofar no puede ser como la opinión que podemos tener en una mesa, en una reunión festiva, que puede ser como el banquete de Platón, pero ahí estaba Sócrates. Ajá. Esa condición festiva en el salón de clase es una en la que vamos filosofando, pero para llegar de un punto a otro, en términos hegelianos, cómo ir de algo que es indeterminado o algo determinado, algo que me permita entrar en una serie de opiniones diversas a una en la que me permita formar mi opinión. Y para ese pequeñito le permite decir ante un adulto o ante un compañero una posición un poco más elaborada, no definitiva, porque ese crecimiento se desarrolla. La filosofía es un ejercicio que termina donde comienza, es decir, cobrando conciencia de nuestros límites como ser humano. Y por eso las aporía. Por eso las aporía. Cuando el niño pregunta o el adulto pregunta, lo primero que queda al descubierto es que no tenemos respuesta. Tenemos que elaborarlo. A veces la elaboramos de forma individual, de forma autónoma. Puede funcionar o no. A veces la elaboramos con otros o en otros. Esa es un poco la tarea con los chiquillos, en la que uno pudiera pensar que el guía llega la ventaja, o el instructor, o la maestra, o el maestro. Creo que esto se nutre en ambos sentidos, ¿no? Porque en el fondo ese filosofar no tiene un prediseño, no tiene un lugar, no es una persuasión, no es un juego persuasivo que te va a llevar a donde yo quiero llevarte, sino que es un flujo en el que estoy aprendiendo y enseñando a reflexionar con ciertos criterios. A veces, de ahí los recursos del guía, sabe un poco de lógica, sabe un poco de filosofía, y como bien dice María, acude a los temas filosóficos, pero no para repetirlos, sino para fijarse en cómo ellos han pensado esos problemas y compartirlos. No se trata de ser cartesiano, pero ¿cómo hizo Descartes para darle la vuelta a la tortilla ante una estructura escolástica muy bien asentada?
Bueno, desde las matemáticas, desde los saberes, desde la frontera de un saber para poder delimitar lo que está haciendo. Ni cartesiano ni como Sócrates tampoco socráticos, porque fíjate que por lo menos en el diálogo Critón, al analizarlo desde una perspectiva diferente, se puede ver como Sócrates no le permite a Critón tener una verdad diferente, sino algo que se ajuste a lo que él está pensando. Y ocurre lo que tú mencionaste de la persuasión, que es la filosofía persuasiva, porque cómo lleva Sócrates a Critón de pensar que tiene que escaparse para irse a otra ciudad como Tebas o Megara, en la que haya unas leyes diferentes, que no lo maten por cicuta, a convencerse de que por ley tiene que aceptar su muerte. Y de paso estar prácticamente que feliz porque está protegiendo la institucionalidad de la polis, ¿no? Entonces ese rol de persuasión que ejerce la filosofía y que ejerce Sócrates, por ejemplo, en ese diálogo, no podría ser lo propio de la filosofía con niños o de la filosofía para niños, porque el niño tiene una verdad importante. Tal vez no podemos pensar en la mayéutica, que la filosofía resulta ser un parto que facilita, valga la redundancia, el facilitador para que el niño se exprese, porque el niño realmente no tiene toda la verdad, pero sí sería una verdad que construyen juntos. Y en este sentido, considerando que de alguna manera hay que tomar como referencia la tradición filosófica, se puede pensar también que la filosofía para niños no solamente es útil para los niños, sino incluso para la filosofía. Porque la filosofía hay que como que refrescarla, movilizarla. Y los niños tienen una capacidad para movilizarla porque su percepción es totalmente distinta a la nuestra. La nuestra, educada, formada filosóficamente en aulas de clase, que tal vez no nos sorprendemos por muchas cosas. Y los niños de repente ven cosas que uno ni siquiera se dio cuenta en una idea, por ejemplo, lo captan, lo expresan. Entonces eso refrescan en cierta forma la filosofía de cualquier época. Me parece que claro. es posible que lo haga. Inclusive cuando le llamamos en clave moral, que para un niño genera cierta preocupación, preguntarse por qué lo bueno es bueno y por qué lo malo es malo. Y en qué tonalidad eso bueno, que es bueno, de alguna manera genera como cierto miedo, cierta dificultad por el que propone, o viceversa, el mal, con lo cual genera una reflexión sobre qué entendemos por una cosa o la otra, qué entendemos por lo bueno o lo malo. Si bien es cierto, hay una criatura, hay un desarrollo en cuanto al crecimiento del infante, y este crecimiento no es solamente para el infante, termina siendo para que lo facilita inclusive para los padres de los pequeñuelos. Cuando entra en discusión, permite a los jóvenes algo que a mi juicio es muy interesante. Muchas veces un niño hace una pregunta que puede ser incómoda y que en casa le dicen: no digas tonterías. Esa bobada, no existe, es una tontería. Claro que existe. Estás cortando la posibilidad de que el niño, al hacer la pregunta, encuentre una respuesta. De repente no está buscando una respuesta, sino simplemente dialogar sobre la pregunta. Cuando tú le dices que es una tontería, ya estás secando esa capacidad reflexionante que es propia de la filosofía. En ese aula, ese tipo de preguntas adquiere una dimensión distinta en un diálogo que obviamente está a la altura en las proporciones lingüísticas de esos chiquillos, para entonces decir: no es tonta la pregunta, y yo puedo ofrecer un argumento, puedo escuchar argumentos, y de alguna manera me voy apropiando de algo que es necesario, y que por mor de decir que son tontas las cosas que preguntamos de niños, terminamos llegando a la universidad inhibidos y no preguntamos, y nos casamos y no preguntamos,
y nos divorciamos y preguntamos. Pues yo pregunté cuando me casé. Entonces, claro, pero ese tipo de cosas, ¿no? Te viene inhibiendo porque entonces, bueno, yo no voy a preguntar por esto, puede ser tonto, y a veces las clases pueden terminar en el bachillerato, en la universidad, con pocas preguntas o dudas porque uno de alguna manera ya ha sido sometido por largo tiempo a no hacer preguntas tontas. Y gran parte de las preguntas filosóficas son, dentro de ese rumbo, muy tontas. Eso que has dicho me hace recordar algo que leí una vez del padre Ratzinger, el que después fue papa. Él decía que para formar filosóficamente, el objetivo era como formar a colegisladores, a personas que, ok, acepten las leyes, la obedezcan, pero que sean capaces también de construir leyes, pues. Y al construir leyes, como que autogobernarse. Iba a decir a sí mismo, pero redunda. Pero es eso, el autogobierno es una cuestión súper importante en la filosofía. Y por ejemplo, en esta época de tanta digitalidad, que lo hemos conversado en otras oportunidades, el hecho de que con una herramienta como el internet, el niño está tan libre muchas veces, tiene una libertad, yo no digo ilimitada, pero muy, con un alcance mayor al que tiene cuando su mamá lo está viendo o su papá lo está viendo en la cocina, en la casa, o su maestra en el colegio. Nadie lo está viendo. Es un momento en el que puede hacer lo que quiere, y de paso es una herramienta que se presta para que siga profundizando y buscando, y bueno, toda esa magia que tiene el internet, ¿no? Pero entonces ahí es precisamente cuando se requiere que los niños sepan autogobernarse. Porque, bueno, eso me recuerda, regresando otra vez acá, lo de la moral heterónoma y la autónoma. Que la heterónoma es simplemente, una moral que se basa en cumplir reglas externas. Incluso como los mandamientos, no pecar en esto, no pecar en lo otro, no pecar en lo otro. Pero si el niño es capaz de colegislar, como decía el padre Ratzinger, incluso de autogobernarse, él puede ser una persona más sensata e incluso limitarse a sí mismo su libertad por un bien mayor cuando nadie lo está viendo y cuando nadie le va a dar ni un premio ni un castigo por lo que esté haciendo, sino cónchale su propia conciencia. Entonces esa, desde mi punto de vista, sería como la conciencia verdaderamente moral. Y yo creo que en esta relación, este vínculo que se está buscando entre filosofía e infancia, ese podría ser uno de los objetivos. Por supuesto, ¿no? Y además el hecho que, para un poco redondear lo que has dicho y retomar un poco el tema de las preguntas, a veces cuando alguien te dice esa pregunta no cabe o esa pregunta tonta, está ocultando su propia ignorancia o su propia incapacidad para estar en la discusión con los niños, porque yo he escuchado a veces a niños que le dicen a su mamá, mira, fulano que estudia conmigo tiene dos mamás o tiene dos papás, yo solo tengo un mamá y un papá, pero él tiene dos papás, ¿cómo es eso? O tiene dos mamás. No hables de eso, chicos, eso no puede ser. ¿Cómo es posible que eso haya en el colegio? Esas cosas no puede ser. Entonces, claro, termina siendo inhibido. En vez de, no, mira, esto obedece a tal cosa, esto se ve el mundo de esta manera, tiene otras miradas, pero que el niño ve, que no le puede ocultar, y que esa pregunta, que obviamente requiere una atención, está siendo coartada. Y eso es lo de lo que estábamos hablando esta mañana, porque precisamente estamos hablando de la importancia de formar muy bien al facilitador, porque se puede encontrar con esta sorpresa, y tiene que saber orientar la situación, el diálogo con los niños, de tal manera que sea un buen resultado, pues no imponerle, y tampoco, bypasearlo y no responder y pasar a la siguiente pregunta. Hay que enfrentar la pregunta, pero hay que saber hacerlo. Y enfrentar la pregunta significa, y para ir redondeando esta graciosa tertulia. No se ve que era graciosa. Sí, esta graciosa tertulia, que la filosofía es, a pesar de que tiene una historia rimbombante, intimidante para las personas, es la confesión de los límites
de responder de forma adecuada a las preguntas que nos podemos formular. Solo que hay unos artilugios y unos magos, que se dicen filósofos, que nos quieren mostrar que no, que se están diciendo cosas muy importantes, inhiben también a posibles futuros lectores o discutidores sobre estos temas. Genial, María. Bueno, seguimos, Genial. José Luis. Seguimos. Eso fue todo por hoy en Cibeles, podcast de Humanidades. Los esperamos en el próximo episodio.